favor que abramos nuestra Biblia en Joel, capítulo 2, versículo 12 al 19. Cuando lo digan, me dicen amén, por favor. ¿Lo tienen? Joel capítulo 2, versículo 12 al 19. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: aún ahora, declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Versículo 14. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor vuestro Dios? Tocad trompeta en Sión, promulgad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá y dirá a su pueblo: he aquí yo os enviaré grano, mosto y aceite, y os saciaréis de ello, y nunca más os entregaré al oprobio entre las naciones. Hagamos una oración. Padre eterno, maravilloso Señor, aquí estamos en tu casa, mi Dios, pidiéndote y suplicándote a través de tu Santo Espíritu, por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, que tengas a bien, Señor, hablarnos en esta buena tarde, Señor, esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra, Señor, que caiga como grano en nuestro corazón y sea transformado en fruto, mi Dios bendito. Por favor, Señor, necesitamos de tu guianza, de tu Santo Espíritu, Señor, hablándonos. Por favor, abre nuestros oídos, Señor, dispón nuestro corazón para que esta sea una buena semilla, Señor, que lleve fruto, que lleve abundancia, Señor, y que lleve bendición como tú lo has prometido, mi Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos, maravilloso Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor, amados hermanos. ¿O no están contentos? Gloria a Dios. Bueno, como les decía, vamos a ver, el día de hoy nos vamos a introducir un poquito a lo que es el ayuno. Y si por ahí alguien apunta, por favor, la enseñanza se llama Introduciéndonos al ayuno. Aquí vemos, ¿verdad?, que dice que convocaron al pueblo, ¿verdad? Ancianos, sacerdotes, niños. ¿Y cuántos de aquí hoy pueden decir: amén, Señor, yo he oído esa convocación y por eso aquí estoy? Uy, a ver, más fuerte. Amén, gloria a Dios. Pero muchos se asombran, ¿verdad? Porque muchos dicen: ay, es que el ayuno, la oración. Bueno, el ayuno ya, eso es del Antiguo Testamento, eso lo hicieron los cristianos de antaño, pero eso ya no va con la era moderna. Hoy el ayuno ya pasó a un plano que no, ya no sirve para nada. ¿Cuántas pudieran pensar de esa manera, verdad? Pero a través de la Escritura, porque todos los de aquí leemos, ¿verdad? Amén. Bueno, podemos ver cuán importante es el ayuno. Dice que el ayuno es una arma, una herramienta poderosa. Eso nos ayuda a introducirnos, a profundizar en la oración, en la intercesión,
Entonces es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el ayuno sensibiliza nuestro ser, ¿verdad? Muchos piensan que el ayuno, como les decía, es práctica antigua, pero vemos que el Señor Jesús les dijo a los fariseos un día: ustedes ya tienen su recompensa, ¿verdad? Porque esos ayunos que hacían los fariseos, pues bueno, eran conforme a lo que la ley les marcaba, conforme a lo que ellos creían que era bueno, ¿verdad? Y Dios dijo: ya tienen su recompensa, el Señor Jesús. Y ciertamente para nosotros puede haber una recompensa buena por ayunar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Porque no tan solo es ayunar, no es tan solo sacrificar el cuerpo o abstenernos de algo que a nuestro gusto, a nuestro placer es bueno, sino que aquí el Señor Jesús dice: el que tú ayunes te va a traer una recompensa buena a tu vida. A ver, dígale al de al lado, por favor. El que tú ayunes te va a traer una recompensa buena de parte del Señor. ¿Sí, amén? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero nos va a traer la recompensa siempre y cuando lo hagamos de una manera bien, conforme dice la palabra del Señor. Porque muchos podemos estar ayunando y podemos tener días, meses, incluso años ayunando, pero no hemos visto respuesta de parte de Dios. No hemos visto la recompensa. ¿Por qué? Porque estamos ayunando mal. Quizá nuestro ayuno ha sido como el de esos fariseos, ¿verdad? Porque ellos se sabían toda la ley, ellos se sabían toda la palabra, ellos creían llevar a cabo lo que decía la palabra. Mas, ¿cómo les decía el Señor Jesús? Sepulcros blanqueados, hipócritas, están llenos de huesos secos, ¿verdad? Entonces, ellos pensaban que ayunaban correctamente, pero el Señor decía: no, es que no es de esa manera. Si van a ayunar, lo tienen que hacer de una manera correcta, de una manera en la cual obtengan ese beneficio, esa recompensa que yo quiero darles. Entonces vamos a ver, ustedes se han preguntado: ¿qué es el ayuno? A ver, pregúntenle a su hermano: ¿qué es el ayuno? A ver, ayúdenme por favor. ¿Qué es el ayuno? ¿Es someter qué? Es someter la carne para dar paso al Espíritu. Bueno, vamos a Génesis 3:6, por favor. Génesis 3:6, ¿lo tienen? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces aquí podemos ver que para Eva, para Adán, el comer fue una tentación, ¿verdad? Entonces podemos ver de la misma manera a través de la Escritura que muchos hombres de Dios cayeron, y aún hoy en día muchos hombres están cayendo ante la tentación, ¿verdad? Podemos ver a un Noé que sucumbió ante la tentación, podemos ver un Isaac también, y así muchos en la Biblia sucumbieron ante esa tentación. Y como les decía, el ayuno, si aquí la tentación fue la comida, aquí para nosotros el ayuno es abstenernos, ¿verdad? Por ahí decían abstenerse, ¿verdad? De cosas que a la carne le agradan. Entonces vemos que el ayuno es una herramienta poderosa. Cuando la sabemos utilizar, al igual que la oración, es una herramienta poderosa. Porque cuántas veces, quizá no es el tema, pero es relacionado a ¿cuántos oramos muchas veces? Pero no oramos de una manera que al Señor le agrade, porque podemos estar pidiendo, pero pidiendo mal, dice la palabra. Dice: no reciben porque piden mal, ¿verdad? Pero yo estoy ahí a la puerta, al que toca se le abre, al que llama también está el Señor ahí atento a escucharle, ¿verdad? Entonces vemos cuán poderoso es esto.
del ayuno, de la oración. Es necesario entender el poder del ayuno en la Biblia para todos nosotros, ¿verdad? Y a veces, como les decía, muchos lo hemos dejado de practicar. ¿Por qué? Porque pensamos que ya pasó de moda. O porque muchos de nuestros líderes aún nos pueden decir, pastores hoy en día, líderes, ¿para qué ayunas? El ayuno ya pasó de moda, eso no te va a ayudar para nada. Pero si el mismo Jesús decía, el ayuno es poderoso aún hasta para echar fuera demonios, ¿verdad? Porque recuerden que a sus discípulos, ¿qué les dijo? Esta clase de espíritu únicamente sale a través de ayuno y oración. Entonces, cuán importante es ayunar y cuán importante es orar, ¿verdad? Podemos ver entonces que el ayuno para nosotros debe de ser un alimento. Y me van a decir, pero ¿cómo, hermana? Si estamos ayunando, ¿cómo va a ser un alimento? ¿Verdad? Pero recuerden que es un alimento ¿para qué? Para el espíritu. Es un alimento para nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque lo va a sensibilizar, aún sensibiliza nuestra alma. Por eso es que nosotros, a la medida que oremos, a la medida que estemos en ayuno, pero de acuerdo a lo que Dios quiera, mayor revelación va a venir a nuestra vida, mayores bendiciones van a venir a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el ayuno es la llave que nos lleva a un poder sobrenatural. El Señor nos dijo, ustedes están en la tierra, mas no son de la tierra. Pero muchas veces nos olvidamos y estamos en la tierra y caminamos como en la tierra y caminamos con las corrientes del mundo, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos, y dejamos a un lado el ayuno, dejamos a un lado la oración. Pero el Señor aquí nos está diciendo cuán importante es. ¿Quieren tener poder? ¿Quieren ir a vida más allá, más arriba, en manera sobrenatural? Dice el Señor que debemos de ser como águilas que se remontan a las alturas. Las águilas tienen una vida de altura, una vida en comunión con el Señor. También nos hace referencia a la paloma cuando vino el diluvio, ¿verdad? Cuando se terminó, Noé mandó una paloma y un cuervo. ¿Y quién regresó y quién se quedó? La paloma regresó porque es un animal de altura también, es un animal que no se enloda, que no se contamina. Más sin el cuervo lo mandaron y pues ahí le gustó enlodarse, le gustó estar pisoteando el lodo y ahí se quedó, no regresó, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de buscar esa vida de altura, el ser como águilas, como palomas, el buscar una vida sobrenatural. Ciertamente somos cuerpo, pero nosotros nos regimos por el espíritu, ¿verdad? El alma es la que está ahí trabajando, el alma es la que está siendo trabajada, está siendo transformada y es una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Por qué? Por el alma. Pero ¿a dónde queremos que vaya nuestra alma? ¿A las cosas del espíritu o a las cosas de la carne? A las cosas del espíritu. Entonces, pues hay que tomarlo. Si para ir a esa vida sobrenatural tenemos que entrar a hacer cosas distintas a lo que hemos venido haciendo en nuestra vida, es hora de cambiar, es hora de corregir, es hora de decir, ya no quiero la carne, ahora quiero una vida en el espíritu. Y para vivir esa vida en el espíritu vamos a empezar a hacer este tipo de cosas. El ayunar, ¿para qué? Para sensibilizarnos, para empezar a vivir cosas sobrenaturales. Porque recuerden que el Señor, referenciándonos al tabernáculo, dice que hay un atrio, ¿verdad? ¿Cuántos podemos estar siendo pueblo de atrio? En el atrio aún hay carne, en el atrio hay todavía muchas cosas que debemos de quemar. Pero Dios dice, no te conformes con una vida de atrio, avanza, porque después de un atrio hay un lugar santo. ¿Y cuántos quieren llegar a ese lugar santo? Ahí donde la presencia del Señor está, donde está el pan, donde está la palabra, donde está la llenura, la luz del Señor. Pero dice, aún yo tengo algo más para ustedes. Yo tengo un lugar santísimo y es estar en mi misma presencia.
Entonces, para llegar a ese nivel de estar en el lugar santísimo, debemos de estar menguando en la carne. Para eso es tan importante el ayuno, para menguar en la carne, para sensibilizar el espíritu, para ir a una vida sobrenatural. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable? ¿Cuántos quieren tener sueños? ¿Cuántos quieren tener visiones? ¿Cuántos quieren profetizar? ¿Cuántos quieren sanar enfermos? Bueno, eso no se le da a cualquiera. Eso se le da al que tiene una vida en comunión con el Señor. Entonces, es por ello que yo les invito a que estemos ayunando. Quizá esta semana es el inicio, quizá muchos no lo habían hecho antes, quizá no lo habían hecho de una manera buena delante del Señor, o quizá, como les decía, tienen años y años y años ayunando y no ven respuestas. Pero hoy veamos por qué, porque quizá estamos haciendo algo mal, ¿verdad? Pero ¿se han preguntado cómo ofrecer un ayuno? ¿Cuánto tiempo dura un ayuno? ¿Cómo termina un ayuno? Son preguntas que yo me he hecho. ¿Alguno de ustedes se la ha hecho? ¿Quién te impulsa a hacer un ayuno? ¿Por qué vienen pruebas cuando estás en ayuno? Porque no les ha pasado que de repente dicen, hoy voy a dejar de comer un día, y es cuando más hambre les da, ¿verdad? O cuando se les pasa por ahí la chuleta, el pollo, la fruta, y dicen, ¿por qué? Los tacos. ¿Por qué? ¿Por qué se me presenta eso? ¿Y cuál es el ayuno? Usted me está diciendo ahorita que hay un ayuno, que le agrada a Dios. ¿Cuál es ese ayuno? ¿Verdad? Y podemos hacernos muchas y muchas preguntas como pueblo de Dios. Decirnos, ¿para qué? ¿Por qué? No sé, infinidad de cosas. Pero ¿por qué es tan importante? Muchos pueden decir, ay, el ayuno es la meta para mí, ¿verdad? Pero tenemos que ver que tiene un valor espiritual. Dígale al de al lado, el ayuno tiene un valor espiritual. Pero tienes que hacerlo correctamente para tener bendición. Como que no muchos lo creen, ¿verdad? O están ayunando y ya no tienen fuerzas. ¿Ah? Bueno. Dice que además de otorgarle al ser humano dominio sobre su cuerpo y sus demandas, le da autoridad, le da poder, le da coraje y fuerza en el mundo espiritual. Recuerden que todo lo que nosotros hacemos es para una vida espiritual, porque el Señor es espíritu y nosotros somos hijos de ese Padre de los espíritus, ¿verdad? Entonces, aunque tengamos una caja, un cuerpo, una casa de carne, no debemos de vivir en la carne, debemos de vivir en el espíritu. Bueno, y vamos a definir, ¿qué es el ayuno? Pregúntele a su hermano, ¿qué es el ayuno? En el diccionario, en el Strong, es la palabra hebrea 6684. ¿Qué quiere decir? Sum, se escribe T-S-U-M. Y quiere decir cubrir la boca. Entonces, ayuno es igual a cubrir la boca. ¿Por dónde entra la comida? Por la boca, ¿verdad? Entonces hay que cubrir nuestra boca. Pero dice la palabra del Señor también, que no tan solo contamina, que no contamina al hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale del corazón, lo que sale de la boca. Entonces, aquí vemos que es cubrir la boca, pero no tan solo para el alimento natural, sino es cubrir la boca, es decir, nos habla de una cobertura, de cubrir, de proteger la boca, ¿verdad? Pero ¿de qué la vamos a proteger? ¿De los qué? De los pensamientos del corazón, bueno, pero tenemos que proteger nuestra boca, tenemos que ayunar de chismes, de murmuraciones, de contiendas, de divisiones, de gritería,
De eso tenemos que ayunar también. No es decir, ay, voy a dejar de comer y ya con eso ya la hice y le va a gustar al Señor mi ayuno. No, el ayuno va más allá de lo natural. El ayuno, recuerden, es espiritual. Entonces, si yo soy espíritu, mi espíritu tiene que estar peleado con las cosas de la carne. A Dios no le gustan los murmuradores. A Dios no le gustan los que causan división. A Dios no le gustan los chismosos. A Dios no le gustan los peleoneros que con su esposa, ¿verdad? Ahí o viceversa, están peleando, están contendiendo. Aún entre hermanos podemos estar contendiendo, ¿verdad? Entonces es ayunar de esa manera, cubrir nuestra boca. El no dejar pasar alimento quizás si nuestro ayuno es de comida, pero también recuerden que nuestra vida va más allá. Es dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Es dejar de ser hipócritas, perdón la palabra. Porque no podemos ser dos caras delante del Señor. Tenemos que ser genuinos, tenemos que ser transparentes. Y no le podemos decir al Señor, ay, mira, yo estoy aquí, santo, 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 santo. No, cuando allá afuera somos de otra manera. Tenemos que empezar a cambiar, empezar a corregir, empezar a hacer las cosas como a Dios le agradan. Amén. Bueno, ahora vemos otra palabra que es la 2908. Y dice Tevat, T-E-V-A-T. Y el significado es hambre como retorciéndose. A ver, entonces, ¿qué me quiere decir? ¿Que un ayuno es retorcerse? Porque aquí dice, ¿verdad? Que es como retorciéndose. ¿Y cuántos han dicho cuando llegan a sus casas y no han desayunado todo el día? Ay, mujer, sírveme de comer porque me viendo retorciendo del hambre, ¿verdad que sí? Pero ¿qué es eso? Cuando ustedes tienen un dolor de estómago, ¿qué pasa? Están así muy contentos y como si nada. Hasta se retuercen ahí del dolor, ¿verdad? Dicen, ay, es que me duele el estómago. Ay, es que me duele la muela. Ay, es que me duele la cabeza. Y nos retorcemos. Eso es retorcerse. Pero es una aflicción. A ver, ¿quién me puede decir cuando se siente mal? ¿Está contento, feliz y chalala, chalala? No, ¿verdad? Están afligidos. Cuando estamos enfermos estamos afligidos. Hay una aflicción en nuestro cuerpo, hay algo que no nos deja estar bien. Entonces, el ayuno también debe de ser una aflicción a la carne. Como les decía, el dejar de hacer cosas que a Dios no le agradan. Si a mí me deleita mucho cualquier situación, es dejar a un lado la carne, dejarla, someter la carne, retorcernos a los deseos de la carne. Decir, no, ya no quiero más esta carne en mi vida. El mentiroso, aunque le deleita, se saborea al estar diciendo mentiras, ahí tiene que afligir su carne para decir, no, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque el padre de la mentira, ¿quién es? Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Entonces es estar dejando esas actitudes, dejando esas situaciones que pueden transformar nuestra vida. El ayuno tiene que ser de esta manera, retorciéndonos, pero dejando atrás toda esa carne, afligiéndola, haciéndola a un lado, haciéndola morir para dar paso a la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora otra palabra es la 3521. Usteria. U-H-S-teria. Y quiere decir abstinencia por falta de alimento. Ayuno en el día de la expiación. Aquí podemos ver que es una abstinencia, dejar de hacer cosas, ¿verdad? Abstenerse de lo que a Dios no le agrada. No solo es abstenerse de alimento, sino de hacer cosas malas. ¿Cuántos de aquí hacen cosas malas? Hoy todos santos, gloria a Dios. Gloria a Dios por todos esos santos. Es, como les decía, abstenerse de decir mentiras, de gritar, de transar. ¿Cuántos tranzas hay por aquí? ¿Ninguno? Bueno, eso es el ayuno. Abstenerse de hacer cosas que a Dios no le agradan.
Y es bien fácil, ¿verdad? Es bien fácil abstenerse de pecar. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que debemos dejar todas esas cosas, porque ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras, y toda una gran lista, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué es tan importante dejar todas esas cosas? El pecado es difícil, más no imposible en el Señor dejarlo, porque el pecado duele, el pecado es feo, ¿verdad que no? Les deleita, les gusta, les llena. Eso es lo que llena la carne, pero es en lo que tenemos que ayunar, en dejar de practicar las cosas que a Dios no le agradan. ¿Cuántos dicen amén? En el diccionario normal, el ayuno quiere decir abstenerse voluntariamente de las satisfacciones que se reciben al dar cumplimiento a ciertos deseos físicos. Dejar de tomar alimento por medio de cubrir la boca, abstenerse, ¿verdad? Entonces, aquí ya vemos qué es el ayuno. ¿Les quedó claro? A ver, díganle de al lado, ¿le quedó claro? ¿Sí, amén? Bueno, ahora vamos a Mateo 6:16. Vamos a ver unos 2 puntitos de ayunos hechos erróneamente. Ya dijimos que podemos decir que estamos ayunando bien, pero son ayunos que a Dios no le agradan, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos. Mateo 6:16. Amén. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como hacen los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para que los hombres vean que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Entonces, aquí podemos ver un ayuno que a Dios no le agrada. Y es cuando se hace mal uso del ayuno, cuando se lleva a cabo para demostrar devoción ante la gente. Ustedes pueden ver a alguien con la cara demacrada, con la cara cansada, que ni se bañaron, ni se peinaron, y le preguntan, ¿qué tienes? ¿Estás enfermo? No, es que estoy ayunando. Ay, mira, cuán santo eres tú, te la pasas ayunando, te la pasas orando, ¿verdad? Ay, qué bueno por ti. Pero ese ayuno no le gusta a Dios. No le gusta que nosotros mostremos esa cara triste, porque dice que así hacen los hipócritas, ¿verdad? Y aquí no hay ningún hipócrita, ¿verdad? Ya dijimos. Bueno, entonces ese ayuno no le agrada a Dios. Ahora vamos a Lucas 18:12. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Y aquí vemos entonces, ¿verdad? Dice, yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo. Ahí podemos ver a un hombre que se justifica diciendo, yo estoy bien delante de Dios. Yo estoy bien delante de Dios porque yo practico el ayuno, porque yo diezmo, porque yo nunca falto a la casa de Dios. Bueno, a veces los martes no voy, porque si imagines ir martes, viernes y domingo, no, eso ya es ser religioso de plano, ¿verdad? Muchos piensan así, de otras iglesias. Pero entonces vemos que ese ayuno es justificándonos, como diciendo, yo estoy haciendo todo bien delante del Señor, yo no tengo falla. Yo algún día voy a estar allá en la presencia del Señor y te voy a estar mirando porque yo ya tengo mi recompensa en el cielo. Cuando no es así, cuando ese ayuno delante del Señor no está bien, porque nada más es para justificarme. Amén. Jeremías 14:11-12. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? He aquí, en el día de vuestro ayuno buscaréis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí, ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy, para que se oiga en lo alto vuestra voz. Entonces aquí podemos ver otro ayuno que a Dios no le agrada. Y es cuando hay pecado de por medio, porque podemos ser los peores pecadores y ayunar y decir, porque ayuno estoy bien, pero acabo me ayuno y yo vuelvo a mi vida de pecado.
eso no es bueno delante del Señor. Por más que ayunen, si ustedes están en esa condición, no va a haber una respuesta de parte de Dios. Dice el Señor que Él quiere ver corazones constritos, corazones humillados, que vayan y confiesen, pero dice el Señor, el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Amén. Bueno, entonces ese ayuno no es bueno delante del Señor también. Esto es terrible, ¿verdad? ¿Cuántos dicen es terrible? Pero están muy callados. ¿Qué pasa? Bueno, qué terrible ayunar y que no sirva de nada. Qué terrible que hemos pasado mucho tiempo ayunando y quizá no hemos obtenido respuesta porque hemos ayunado quizá de esta manera, hemos ayunado mal, ¿verdad? Y pues Dios quiere otro tipo de ayuno. Dios por eso diseñó lo que se tenía que hacer. Si queremos ver una bendición, una recompensa de parte de Dios, tenemos que hacerlo, pero obedeciendo a su palabra de una manera genuina y transparente. Vamos a Esther 4:16, por favor. ¿Lo tienen? Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebéis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Aquí vemos un ayuno en medio de una crisis, ¿verdad? Porque había una crisis porque querían matar ¿a quién? ¿A quién? A Mardoqueo, a los judíos, ¿verdad? Entonces había ahí una intercesora, alguien que se puso a la brecha por ese pueblo, una Esther. Y esa Esther dijo, vamos a ayunar. ¿Cuántas Esters hay aquí que digan, voy a ayunar? Vamos a ayunar, familia, vamos a ayunar, hijos. Vamos ahorita que estamos padeciendo situaciones tan difíciles, vamos a ayunar. En este tiempo de crisis, pongámonos a la brecha y estemos ayunando unos por otros para alcanzar una bendición, una recompensa de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es tan importante. ¿Por qué? Para Esther era algo importantísimo ponerse en ayuno, porque sabía que de esa manera iba a obtener una respuesta de parte del rey. Nosotros al ponernos en ayuno vamos a obtener respuestas de parte del rey. La vida de Mardoqueo fue salvada, ¿verdad? La vida de ese pueblo fue salvada, pero ¿a causa de qué? De que alguien se puso las pilas y dijo, voy a ayunar. Ahorita es el tiempo, porque muchas veces sentimos que no tenemos necesidad de nada y por eso vivimos una vida, pues, en la carne. Una vida de pararnos, levantarnos, acostarnos y parecemos robots haciendo las cosas cotidianas, pero realmente no nos metemos a buscar fervientemente al Señor. Y aunque tenemos problemas, aunque tenemos situaciones difíciles, no buscamos al Señor. Creo que cuando uno tiene alguna enfermedad, alguna carencia, algún problema en casa, lo que menos quiere es buscar a Dios, ¿verdad? Quiere que lo apapachen, que lo mimen, que le digan, ay, pobrecito. Pero ustedes no son pobres. Ustedes son ricos en el Señor, amén. Y entonces es cuando más debemos de ayunar. Muchos hacen lo contrario. Tienen problemas, se alejan del Señor. Tienen problemas, se alejan de la casa del Señor. Tienen problemas, dejan de orar. Tienen problemas, dejan de ayunar. Sin en cambio el Señor nos está diciendo hoy, tienes problemas, ayuna. Tienes problemas, ora. Tienes problemas, búscame. Tienes cualquier situación. No va a haber nadie fuera de mí que te pueda ayudar y dar la respuesta correcta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a Hechos 9:9.
Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí podemos ver las clases de ayuno, ¿verdad? Aquí podemos ver un ayuno extremo. Este ayuno extremo es sin alimento ni bebida. Y muchos me preguntaban hace días, ¿y cómo podemos hacer el ayuno? Aquí está la respuesta. Dice, sin alimento ni bebida. Moisés, cuando recibió la ley, cuando subió ahí a la presencia del Señor, podemos ver a través de la Escritura que tuvo un ayuno de este tipo. Amén. Ahora en Primera de Reyes 19:8. Se levantó pues y comió y bebió. Y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces ya vimos que el primero fue un ayuno extremo, un ayuno completo, ¿verdad? Ahora vemos aquí un ayuno medio. ¿Qué es esto? ¿Qué es el ayuno medio? Pues es un ayuno sin alimento, pero con bebida. Y aquí podemos ver el ayuno de Elías. Elías seguramente tuvo un desayuno, ay, perdón, ya tengo hambre por el ayuno, perdón. Tuvo un ayuno de este tipo. ¿Por qué? Porque en Primera de Reyes 19:8 dice, es posible, dice, pues comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches. Entonces tuvo un tiempo de comida, pero después se abstuvo. Daniel 10:3. No comí manjar dedicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aquí, ¿cómo fue el ayuno de Daniel? ¿Sí se recuerdan de Daniel? Que dice que él decidió en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Yo no sé, a lo mejor el rey comía cabrito, comía carnitas, comía lechón, tomaba coquita, tomaba muchas cosas que a él le agradaban, ¿verdad? Al rey, pero dijo Daniel, no, yo no me voy a contaminar con esos alimentos. Mira, rey, permíteme nada más comer legumbres, tomar agua, así bien sanamente, ¿verdad? Y tú verás en un tiempo si ese alimento me ha ayudado o no. Entonces Daniel lo hizo de esta manera. El ayuno de Daniel fue parcial. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros queremos ayunar, podemos hacerlo de esta manera también. Hay muchos que por cuestiones gástricas no pueden quedarse sin alimento. Entonces pueden hacer un ayuno parcial. Pueden comer verduritas, pueden tomar caldito, pueden tomar jugos, no sé. Pero de esa manera también es un ayuno grato para el Señor. Amén. Y vemos que todos estos ayunos tienen una base bíblica, ¿verdad? Una manera de hacerse. Y en cada de uno de ellos hay una bendición especial. Así que cualquiera de ustedes que va a ayunar esta semana pueden hacerlo de esta manera. Amén. Pero siempre pidiendo, cuando ustedes vayan a empezar el ayuno, tienen que pedir la guianza del Espíritu Santo. Señor, en tus manos pongo este ayuno, que no sea en mi carne, sino que tu Espíritu Santo siempre me guíe, Señor, a realizarlo y a hacerlo de la manera que a ti te agrade, Señor. Amén. Y bueno, rapidísimo, nada, les voy a dar las citas. ¿Cuánto dura un ayuno? Daniel 6:18. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Aquí vemos entonces que un ayuno puede durar una noche. Amén. Levítico 16:29 dice, el día 10º del mes ayunaréis. Entonces aquí vemos que puede ser un ayuno de un día. Lucas 18:12. Yo ayuno 2 veces por semana. Entonces vemos que puede haber un ayuno de 2 días. Hechos 9:8 y 9. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Aquí de cuántos días es? 3 días. Primera de Samuel 31:13. Y
tomando sus huesos los enterraron debajo del tamarisco en Jabes y ayunaron 7 días. ¿Cuántos? 7 días. Daniel 10, 2 y 3. Daniel había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Aquí cuántos días son? En días. 21 días. Zacarías 8:19. Así dice el Señor de los ejércitos. El ayuno del 4.º mes, el ayuno del 5.º, el ayuno del 7.º y el ayuno del 10.º se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Aquí, ¿de cuánto es? 1 mes. Hablando nada más por meses es 1 mes. Éxodo 34:28. Y Moisés estuvo ahí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. ¿Cuántos días? 40. Entonces ustedes aquí tienen un parámetro de cuántos días y cómo lo pueden hacer. Ya eso depende de cada uno de ustedes con el Señor. Amén. Podemos ver que cada uno es diferente, ¿verdad? Pero entonces ustedes van a determinar tiempo y forma. Amén. Bueno, ahora por último les voy a decir rapidísimo cuál es la finalidad del ayuno en el pueblo del Señor. ¿Ya saben cuál es la finalidad? Les dije algo al principio. Obtener recompensa, obtener bendición de parte de Dios. Ya para no leérselos, en Esther 4:15-17, vemos que Esther ayunó para hallar gracia delante del rey, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ayunar así como Esther para hallar gracia delante del rey. Tenemos problemas, tenemos situaciones, tenemos angustias, pesares, cosas que pedirle al Señor. Pongámonos en ayuno para hallar la gracia del Señor. Amén. Bueno, si tienes una aflicción, si tienes una necesidad, si tienes un problema, este ayuno es el que nos va a servir. Amén. Y como pueblo es lo que estamos buscando, porque ¿para qué fue convocado este ayuno y esta semana de oración? ¿Quién sabe? Para las necesidades de las familias. Todos tenemos necesidades, todos tenemos problemas, todos necesitamos un cambio de parte de Dios en nuestra vida. Entonces, pues busquémoslos de esta manera, con un ayuno grato para el Señor. Amén. Luego vamos a Jonás 3:4 al 10 y 4:1. Dice la palabra del Señor. Jonás comenzó a recorrer la tierra camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre ni bestia, ni buey ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y bestias y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y se aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Entonces podemos ver que aparte de buscar una bendición de parte de Dios, hallar esa gracia para que el Señor nos ayude con las necesidades que tenemos como pueblo, como familia, también el ayuno nos puede servir para detener un juicio de Dios. Porque ese pueblo de Nínive quizá caminaba como muchos de allá afuera, por no decir de aquí adentro, o nosotros, de Marte. Caminamos de esa manera, ¿verdad? Caminamos en pecado, caminamos, como les decía,
Quizá estamos viviendo un cristianismo tibio, una patita adentro y una patita afuera, ¿verdad? Pero Dios quiere que nos arrepintamos de nuestro mal camino. Dios quiere bendecirnos, y si nosotros también nos ponemos en ayuno, nos ponemos en oración, pero le decimos: Señor, perdóname, perdóname si he sido causa de que algún juicio venga en contra mío, de mi familia, de mi casa, de mis hijos, a causa de mi proceder. Señor, perdóname, perdóname, y a través de ayuno y a través de oración podemos encontrar esa bendición de parte de Dios, que el Señor pueda detener algún juicio que nosotros mismos hayamos provocado con nuestro proceder. Amén. Luego, en Daniel 10, versículo 2 y 7. Dice la palabra del Señor: en aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré, y aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Entonces podemos ver que a la medida que nosotros estemos ayunando conforme al ayuno del Señor, aparte de obtener bendiciones en nuestras necesidades, aparte de detener los juicios de parte de Dios, algo muy importante, vamos a obtener revelación. Como les decía, vamos a entrar a otra vida en el Señor. Vamos a dejar la carne, porque a mayor ayuno, menos carne, ¿verdad? A más carne, pues menos ayuno. Pero entonces nosotros tenemos que estar buscando que no tan solo esta semana sea de ayuno, sino que el ayuno sea algo normal, algo en nuestra vida, así como bañarnos diariamente, como comer. Así tiene que ser el ayuno en nuestras vidas, al igual que la oración. Ayuno y oración tienen que caminar de la mano día con día. ¿Para qué? Para menguar la carne y crecer el espíritu, porque como les decía, Dios no quiere una iglesia de atrio. Dios no quiere una iglesia en la carne. Dios quiere una iglesia en el lugar santísimo. Amén. Y pues con esto terminamos. Vamos a orar todos.